¿Es España una democracia? Sí, puede ser que haya una democracia. No, yo creo que es un teatrillo. Están todo el rato peleándose, que parece un sálvame de luz. Están hablando de cosas cuando ellos tienen el asiento caliente y el sueldo asegurado. Te venden una cosa y luego cuando llegan al poder suceden otra. Todo lo hacen solo para ellos mismos. Todo el mundo estamos perdiendo muchísimo la fe en ellos. Por la tele te dicen una cosa y después hacen todo lo contrario. No hay separación de poderes. Dejaría de ser una democracia, sería otra cosa, una dictadura. Una dictadura encubierta. Una pequeña dictadura, por no decir más, porque nos dicen lo que tenemos que hacer en todo momento. Están siguiendo el mismo patrón de Cuba y Venezuela. La democracia. El mejor sistema de gobierno. Todos podemos votar, todos podemos opinar. Derechos y obligaciones. Yo no me siento libre. Quieren que les guíen y que les digan qué tienen que hacer. En vez de tener más democracia, tenemos menos. Si tuvierais la intención de escucharnos de verdad, Yo no veo que los políticos luchen por nosotros. no hay una escucha. La clase política lo que tiene que hacer es trabajar para el pueblo, para el ciudadano, porque para eso se le paga. Yo lo veo que ellos trabajan para ellos, se aseguran ellos y nosotros los que estamos obrando por la ciudad, los obreros, ellos nos tienen abandonados. Últimamente está un poco caos la cosa. No me representan, ninguno. Es como seguir en Cuba y seguir representada por el dictador que tenemos en Cuba. No creo en la política, entonces no voto. Directamente no voto. Se está acabando la democracia. Espero que la gente despierte un poco. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. Nos dicen que somos libres porque podemos votar, pero ¿es eso cierto cuando no tenemos voz ni control sobre lo que realmente importa? ¿Es España una democracia? Hoy salimos a la calle para preguntarle a la gente qué piensa sobre todo esto. Vamos a escucharlos. ¿Qué es para ti la democracia? A ver, yo creo que simplemente es el derecho de opinar, el de poder, no sé, expresar el que piensas o el que realmente crees. Democracia cuando te garantizan los derechos, diferentes derechos que tú tienes derecho, pero claro que no debes olvidar sobre tus obligaciones delante del Estado, del pueblo, del país, de todo. Tener la libertad de poder decir y opinar y no hablando de la vida, sino políticamente y tener derecho a voto y a tener una voz. Es tener el privilegio de poder expresarte como quieras, tener tus derechos, que no te violen tus derechos. Un sistema político en el que cada voto de cada persona vale por igual, ¿no? Y el pueblo vota a su presidente. ¿Por qué la democracia es eso para ti? Porque lo he estudiado en el cole, es lo que me han explicado. No sé qué responder a eso. No sé, eso es lo que yo pienso de la democracia a primera, el primer pensamiento que tengo yo de la democracia. Cuando tú me dices democracia, yo pienso en eso, lo primero. Yo te diría más corto, igualdad y orden. Vengo de Cuba, donde la libertad de expresión es nula prácticamente. O sea, democracia no hay, estamos bajo dictadura. Entonces salí huyendo de allá, específicamente por eso, y vine para España buscando la democracia. Yo creo que la democracia es la capacidad de hablar, llegar a un consentimiento para cualquier tipo de cosa y hablar las cosas llegando a un consenso. Pienso que aquí hay democracia, no pasa nada, hay democracia hasta cierto punto, ¿sabes? Porque por muchas cosas sí hacen valer tus derechos, pero por otras estamos viendo que va hacia atrás cada vez. Si no todas las personas llegaran a una misma conclusión y se respetara solo digamos, la visión de una o un grupo reducido de personas, dejaría de ser una democracia. Sería otra cosa, una dictadura. Una pequeña dictadura, por no decir más, porque nos dicen lo que tenemos que hacer en todo momento. Yo no me siento libre de hacer nada porque no está la sociedad como para ir libre por la calle. Hay mucha delincuencia que entra a los juzgados y tal cual entra, sale. El pueblo vota, ¿no? Lo que elige el pueblo. Sí, al final es la mayoría que sale y ahora, y lo que toca. Sí, lo mismo. Yo no tengo mucha idea de política y tal, pero la democracia, por lo que tengo entendido, la libertad, el derecho al voto. Que todo el pueblo decida y cada uno decida y elija en versión a sus ideas. La libertad de poder hacer lo que uno quiera sin necesidad de ser cuestionado por otra persona. Bueno, la democracia
Yo te voy a hablar directamente un consejo para la juventud. Si usted acepta, yo se la doy el consejo. Es que para ayudar a la juventud hay que ponerle caso, hay que hacer el asunto y preguntarle qué le está pasando, porque la juventud se nos está perdiendo últimamente. Es un sistema político en el que todos nos vemos inmiscuidos, en donde nuestras decisiones tienen una representación en base a una persona que es la que acabamos eligiendo. Y el problema no viene del sistema ni tampoco de otra parte, viene de la casa, de su casa viene el problema que tiene que arreglar la solución, ¿entiendes? Y Pedro Sánchez debería de ayudarnos nosotros con los pisos, con la juventud que estamos trabajando y no estamos llegando ni a fin de mes. Yo por eso yo no llego a fin de mes. Bueno, la libertad de poder tener políticos que elegimos como un conjunto, una sociedad y poder progresivamente poder decidir en nuevos políticos en base a cómo la sociedad adapta sus ideologías. Es algo que no existe, que me encantaría que existiera y que creo que se tendría que basar en respetar los derechos, pero respetar de verdad los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es el sentimiento que tiene todo ciudadano en un país para sentirse libre de votar, de elegir a su gobernante, de elegir a su presidente, de elegir a toda la persona que esté en un cargo público. Y yo siento que todavía en algunos países existe la democracia y todavía somos libres de elegir a quien queremos como nuestro gobernante. Y para mí eso es la democracia, ser imparciales, que no sea todo elegido a dedo y que lo elija el pueblo. Y sobre todo que se tendría que basar mucho en la escucha. Creo que es lo que principalmente falta. Creo que la democracia se sustentaría en escuchar las necesidades reales de las personas y partiendo de ahí mirar de suplirlas o de cubrirlas en la medida de lo posible. Que el pueblo pueda escoger representación en los políticos con el Congreso, ¿no? Un sistema de gobierno. Un sistema de gobierno. El mejor sistema de gobierno. ¿Por qué es el mejor? Para mí es el mejor, es una opinión, ¿eh? ¿Por qué para usted es el mejor? Porque participan los ciudadanos. Bueno, es un sistema político que quizás no es el más perfecto que tenemos, pero es el que más se acerca a lo que necesitamos, ¿no? Que el pueblo pueda hablar, que nosotros podamos escoger lo que queremos que manden en nuestro país y que haya votaciones y tal. ¿Pero qué es? O sea, ¿qué características debería tener una democracia? Creo que aparte de votar cada 4 años, cada 5 años, lo que tendríamos que poder hacer son referendos sobre diferentes cuestiones. Es lo que más falta en el mundo mundial ahora, en todo lo que está pasando, es participación y sobre todo ahora mismo yo he aceptado esta entrevista porque me lo han pedido gente joven y es la que principalmente creo que es la que tiene que reaccionar ante todo lo que está pasando en el mundo y en muchos de los países. La capacidad de las personas, como personas individuos, de poder decidir sobre los temas que nos conciernen a todos y todas de una manera equitativa. Es que un conjunto de gente, para decirlo así, el pueblo, esté de acuerdo todos juntos con otro conjunto para llegar a un acuerdo y que sea como algo democrático, algo que se ponga como todo el mundo de acuerdo para llegar como a una solución. Poder hacer una votación sobre el tema que sea, eso sí que creo que sería una democracia real, porque ahora mismo nos piden nuestra opinión cada 4 años y después como que se olvidan, ¿no? ¿Es España una democracia? Sí, puede ser que haya una democracia dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que hay muchas personas que no la aceptan ni lo quieren comprender. Eso es lo que pasa realmente. Y que tenemos que aceptar que aquí se viene a trabajar y a hacer la cosa bien. Eso es lo que hay que aceptar aquí. Sí que lo creo, porque al final todos podemos votar, todos podemos opinar y elegir libremente lo que realmente pensamos. Pienso que sí, comparando con otros países, aquí hay democracia porque existen las instituciones que garantizan a todos derechos y obligaciones. Pero en algunas situaciones depende de qué bando, de qué situación, de qué, no sé cómo decirlo, es que yo hablo en catalán siempre, lo siento, de qué valores tienes tú, de qué ideología, exacto, qué valores, depende de la ideología, principios. a veces pues deja de serlo y es como que acabas sin opinar tú mismo, no sé cómo explicarlo. Ahora mismo no, la verdad, porque hay gente que tiene, no por así decirlo derecho, pero tiene como más facilidades que nosotros,
que nosotros aquí somos la gente que nos hemos criado aquí al final y bueno, pues verlo desde nuestro punto es un poco, ¿sabes? Como que te da un poco de rabia. No, yo creo que es un teatrillo de democracia. O sea, parece que sí y no voy a negar que hay, no sé, que hay derechos que sí que se han ganado y como consolidado. ¿De qué tipo de gente me estás hablando? Pues gente que, bueno, pues que llega de otro lado, que al final pues hace lo que hace y la lía pues, en esta ciudad, vaya, en Barcelona, que es donde más hay este tipo de casos y bueno, que al final si lo hiciéramos nosotros yo creo que el castigo sería muy diferente. Pues estamos hablando de inmigrantes, ¿no? Pues sí, voy a decir la clara, sí. Sí, ¿Por qué? porque participamos los ciudadanos y escogemos a nuestros representantes. Vine a España con una ilusión y veo que es totalmente lo contrario. Por la tele te dicen una cosa y después hacen todo lo contrario. Yo pienso que sí lo es. Yo creo que como sistema político de democracia se cumple porque al final el voto de cada persona vale por igual. Entonces creo que no, creo que sí que se ha creído o hemos creído que estábamos en democracia, pero creo que todavía la estamos caminando y a veces no sé si la caminamos hacia adelante o si la estamos involucionando. Yo creo que sí, al menos sobre el papel, porque al fin y al cabo por eso se hacen unas votaciones y por eso en principio se respetan los votos del pueblo. Supuestamente sí. Depende del día lo pienso más y otros menos, aunque igualmente es una democracia, o sea, no lo sé exactamente según está puesto en la Constitución, pero es una democracia parlamentaria monárquica. Así que no es una democracia al uso ateniense, pero sí. Como tal sí, porque España para mí es un país muy libre en el que tú puedes elegir todavía puedes elegir a quién quieres como tu representante, ya sea de tus ideales, ya sea de izquierda, de derecha, tú puedes elegir lo que tú desees, pero todavía hay democracia, todavía lo hay, sí. Bueno, se considera. Sí, se considera. Claro, en teoría tendría que serlo. Debería serlo. Si eso no ya, tampoco somos expertos. Creo que es una democracia. Lo que pasa es que la idea general de democracia creo que se queda muy corta de lo que realmente tendría que ser derecho a escoger, o sea, te digo, leyes o planes o proyectos del Estado. Pero sí, considero que es lo más cercano que podemos tener a una democracia. En teoría el voto de que todos los del pueblo al final votamos lo que sale, en teoría es lo que se sigue, el gobierno es lo que sigue, lo que decidimos, pero bueno. Lo mismo, tenemos ese derecho al final. Sí. No, sinceramente no. Creo que es más una dictadura encubierta, pero bueno, creo que poco a poco la gente va realizando esto y se va dando cuenta que realmente vivimos en mucha presión social y realmente no podemos tomar las decisiones que realmente queremos a un nivel político. Yo diría que sí, pero igualmente con las redes sociales y todo esto, la gente se acaba influenciando de muchas maneras y cada uno puede cambiar de opinión en base a lo que consume en las redes. Creo que comparando con otros países que sí que podríamos considerar que son bastante democráticos, como países en el norte de Europa, aquí en España nos quejamos mucho y no cambia mucho. Y creo que eso es uno de los problemas principales. Al 100% no, pero sí que es cierto de que se está intentando construir. Sí, una democracia como se entienden los sistemas democráticos a un nivel global. Sí, estamos en una democracia tal y como se entiende la democracia, en la que se vota una vez cada 4 años y alguien que ha elegido ser político o política decide por nosotros durante ese tiempo. Sí, si no fuera democrático hay muchas cosas que no se permitirían, ¿no? Creo yo. Creo que de momento puede ser mejorable, como todo es mejorable, pero pasamos de una dictadura que parece que nos hemos olvidado a una democracia, poco pues a veces pasamos una transición y falta conocimientos históricos en estos momentos, de lo que hemos pasado, pienso yo. Por lo que sé, es que España es democrático. ¿Por qué? ¿Está bien dicho? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se hace unas votaciones y supongo que la gente al final vota a quien más quiere y el que tiene más votaciones es el que al final llega a ser presidente o llega a ser lo que se tenga que hacer. Yo creo que sí, porque hay votaciones un poco por todo. Entonces, aunque hay gente con más poder y menos, que cuenta más sus votos,
pero en principio sí. Y así supongo que debe ir en todo ámbito político, a nivel de leyes, nivel de todo, se hace una democracia entre los más altos cargos, incluso en el pueblo para escoger el presidente, y después entre ellos se hace la democracia para llegar a ciertas leyes que supongo que después se ponen en vigor. Yo creo que sí, porque la gente puede votar, pero después igual se siente menos identificada con aquello que ha votado en un inicio, porque igual los políticos o no cumplen o cambian de ideas, que es lo que está pasando actualmente, ¿no? Igual pues 4 años, cada legislatura se hace un poco largo, igual se tendría que votar más a menudo o hacer referéndums por más cosas, y para que la gente pueda tener un papel más activo en la vida política igual. ¿Tú te sientes representado por los políticos y los partidos actuales en España? A día de hoy no. A día de hoy yo pienso que cuando voto no veo el que más me pueda beneficiar, sino el que menos me pueda perjudicar, sinceramente. Hombre, todos no, obviamente algunos me representan más que otros, pero igualmente yo creo que actualmente todo el mundo estamos perdiendo muchísimo la fe en ellos. No hay nadie con quien me sienta representado o representada, porque al final me puedo sentir representado por algunas ideas parciales, pero no me siento representado por ninguna persona. No mucho, porque no creo que estén actuando como toca. Hay ideas que sí que me representan, algunas ideas de algunos partidos, pero realmente no hay ninguna persona, ningún político o ninguna política en quien yo confíe plenamente o que piense que puedo delegar mi voto realmente para 4 años. No me representa ninguno. El día que salga alguno, pues mira, lo mismo te veo por aquí, te digo, mira, ya hay uno que me gusta, pero ahora no me gusta. Pues no del todo, porque he escuchado a un político por ahí, de un partido ahí que yo he escuchado, un partido verde, que no está como muy de acuerdo con nuestra estadía en el país, y nosotros estamos aquí, mano, y sabes, para trabajar, para hacer cosas por el país, para levantar España. Nosotros estamos aquí para hacer lo mismo que ustedes, levantar el país para arriba. Queremos lo mismo que ustedes. Yo no me siento representado porque pienso que al final cada partido político, bueno, en las campañas electorales, te venden una cosa y luego cuando llegan al poder suceden otras o no se cumple tanto como lo iban a decir, como que no lo siguen al pie de la letra. Entonces, por eso mismo, esa hipocresía a mí no me termina de gustar. Imagino que te refieres al partido Vox, ¿no? Así, hermanito, que están diciendo que no, que los latinos aquí hacen cosas que no, y bueno, al menos yo hablo por mí y por los míos, que los míos somos gente honesta, gente que nos dedicamos al trabajo, no nos dedicamos a nada más, solo a trabajar, a cotizar y a lo de siempre. Siento que tampoco me he informado lo suficiente como para decir que sí o que no, pero mayoritariamente creo que no. No, actualmente no. Tengo muy claro... tengo muy claros qué partidos no me representan, tengo muy claros con qué valores nunca jamás voy a comulgar. Yo creo que igual, en plan, hay cosas que a lo mejor cuando tú miras el partido es como, vale, sí, en esto sí que estoy de acuerdo, sí que van a implementar algo que nos interesa y todo, pero al final o no se acaba haciendo o se acaba cambiando por otro partido y haciendo otras cosas. Y yo creo que el pueblo... Quizás otras clases sí que están más escuchadas, más valoradas, pero otras no. Pero con los partidos que sí que antiguamente me hubiera podido como sentir más representada, es que siento que o bien pierden el norte o bien se atomizan demasiado. No se llega como a hacer caso siempre al voto del pueblo y nunca llegamos a estar tampoco 100% de acuerdo en todo lo que dicen. No me siento representado. ¿Por qué? Con ninguno de los que habían anterior ni con lo que están ahora. Porque no veo solución. Pero es que últimamente me cuesta muchísimo sentirme representada por cualquiera de las propuestas políticas que hay. Y además, lo peor de todo es que me cuesta muchísimo ejercer mi derecho a voto. Trabajo y no tengo ni un peso y tengo siempre la cuenta de banco menos 0 y los otros días andaba dando vueltas con mi hija y mi familia y no tenía un piso, teniendo yo contrato, teniendo trabajo y teniendo dinero ahorrado, no podía comprar un piso, la verdad, Tete, no te voy a hablar mentiras sin cara. Yo sí, porque tampoco les pido mucho. Yo sí. Hombre, no todo es al 100% ni al 0%. Claro pero me siento mucho más representada ahora con este partido que con otros anteriores. A nivel de leyes, a mí como nunca me ha afectado, pues no te diría que no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es una opinión muy amplia que no tiene nada que ver. Me siento representada. Una cosa que no me guste, quien gobierne puntualmente.
Yo tengo veces que me gobierna un ayuntamiento, una comunidad autónoma y un gobierno central que no he votado a ninguno, pero son mis representantes. Los han votado personas como yo y consideran ellas, si esas personas son mayoría, ¿por qué no? A mí como no me afecta, en cierto modo, porque yo sigo viviendo sin ningún tipo de restricción ni nada, no diría que es algo que me afecte. Entonces, como que no soy muy entendido y tampoco me quiero poner porque no lo entiendo, pues no, tampoco tengo una opinión muy directa en eso. No, porque yo cuando era más joven, que ya hace mucho que no voto, a mí Felipe González yo, por ejemplo, podía ser socialista, pero me gustaba escuchar al comunista, me gustaba escuchar al del PP. No, la verdad es que no. Creo que incluso mucha gente aquí les cuesta llegar a decidir a quién votar simplemente por este tema, que hay poca representación y cuesta realmente encontrar un partido político o una persona que realmente consideremos que nos represente bien. Porque eran políticos de raza, que era gente que sí que quería ser político, quería ayudar al pueblo, uno con su idea, otro con la otra y otro con la otra. Pero a estos ninguno, no quieren ayudar a ningún. Yo no lo veo así. No, la verdad no, porque yo estoy en mi propia situación y ya depende de qué partido acabe ganando o qué presidente acabe saliendo, me va a acabar perjudicando, sí, pero no me siento muy representado en ese aspecto tampoco. No me siento representado. Casi por ninguno ya, casi por ninguno. ¿Por qué? Porque hay temas que las tienen completamente de lado y no... Si voy a votar, al final voto lo que me parece más correcto, pero ya hace tiempo que no me representa ninguno de ellos. Porque hay cosas que tienen objetivos o metas que quieren conseguir, pero yo, por ejemplo, no puedo tener los mismos intereses o puedo tener otros. Y me parece bien que tengan sus objetivos. Para nada. Es como seguir en Cuba y seguir representada por el dictador que tenemos en Cuba. O sea, para nada me siento representada. Yo no me encuentro muy representado porque encuentro que están todos un poco mal. No estoy muy de acuerdo con ninguno. Entonces, que últimamente los políticos son bastante piezas, por así decirlo. O sea que no me siento muy representado. Pero veo que todo eso se va dilatando, se va perdiendo, pero principalmente porque la nueva fuerza, la nueva energía, la nueva generación no está, en ningún sitio está representada y no tienen ganas, están en otra cosa. Nuestra generación está mirando y hay muchos que o igual piensan en votar en blanco o no votar, o ya se van más por opciones más radicales. Y yo creo que hay como una desconexión en general no por la política, pero que el discurso radical llega como más fuerte a nuestras generaciones que igual otras cosas. No voto en ningún partido porque es mi derecho, no estoy muy interesado en eso, pero sí, yo puedo respetar que el resto sí que tenga la libertad a votar. Yo muchas veces me planteo, tú decías antes, yo no voto, ¿no? Y yo pienso, ¿por qué no seríamos capaces de ponernos todos de acuerdo, aunque sea en una legislatura, y decir no vota nadie, ¿no? Entonces eso sería un gran clamor. Lo que pasa que como las ciudadanas y ciudadanos también estamos como muy individualizados, ¿no? Entonces no nos ponemos de acuerdo en casi nada, no consensuamos casi nada. Entonces necesitan a alguien al poder que les diga, como un rebaño simplemente, que quieren seguir al pastor y quieren que les guíen y que les digan qué tienen que hacer y todo. Yo creo también una sensación, creo que hablo por el pueblo, más cómoda. Nos quejamos, aquí en España nos quejamos mucho, pero de sofá, que decía una amiga mía, nos quejamos en el sofá y en el bar, pero no donde hay que quejarse, ¿no? Entonces, claro, no nos ponemos de acuerdo y no hacemos una protesta firme. ¿Qué pasa? Que si no protestamos o no nos oponemos a eso, la alternativa es pues que alguien lo haga, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y claro, pues creo que es esa como comodidad o desidia. Yo sé que no tengo que hacer nada, tengo que votar al partido que más me gusta y y que ellos hagan todo. Pero bueno, al final creo que es algo complicado, ¿no? Que alguien, en plan, el pueblo se ponga de acuerdo para derrocar al poder y tener su propia opinión y hacer todos, en plan, todo como conjunto y haya realmente una democracia sin tener nadie que te diga no quiero y esto se hace así. Nada funciona y dejamos a la inercia, porque también cuando salen algunas alternativas
política pues, o se sofocan muy pronto o empiezan a haber escándalos también con esas y volvemos. Entonces yo creo que todo el mundo estamos en desidia y metidos en una rueda. O sea, ¿crees que a lo mejor el pueblo prefiere cambiar su libertad por su seguridad, no? Sí, totalmente. No creo en la política, entonces no voto, directamente no voto. Y en mi casa ni mi marido ni mi hija. Prohibido, que soy la que mando. Hombre, ¿para qué vamos ya a votar? Para nada, para 4 que nada más que hacen ganas dinero a costa de la gente. Que no voto. Entonces prefiero votar nulo, que se den cuenta que lo están haciendo mal, que vean una cantidad de votos nulos y digan, ostras, pues hay gente que ni siquiera dice voy a votar a uno u otro. O sea, están tan mal políticamente que dicen es que no pienso votar ni uno. Me cuesta muchísimo ejercer mi derecho a voto. Algo que últimamente hasta tengo el dilema de, vale, ejercer mi derecho a voto, no quiero jamás renunciar a él. Pero honestamente no sé a quién. No sé a quién votar, entonces me encuentro en ese dilema, honestamente. Hay cosas de la derecha que me gustan, cosas de la izquierda que me gustan, otras que no, tal, no sé. El que está ahora mismo en el poder en este país a mí no me representa del todo, solo hay que verlo, las imágenes que hubieron en la Dana de Valencia, que le dieron creo un palazo en el lomo, y es como, brother, al final es el líder de tu país. Si el pueblo en una situación tan crítica como esta te está tratando así, porque algo no lo estás haciendo bien. Claro, yo voy más a la izquierda. No extrema, tampoco, un poco en el medio yo creo, ni uno ni el otro. Tampoco haría voto, tipo, no votaría en blanco tampoco, votaría, si tengo la oportunidad de votar, lo haría, pero no se ven bien que... Hay cosas de la izquierda que me gustan, cosas de la derecha que me gustan, entonces como no hay un partido que para mí englobe eso que me gusta de la izquierda y eso que me gusta de la derecha, prefiero votar nulo. Y usted me ha dicho que no vota, pero ¿qué le diría a una persona que vota y dice que hay que votar porque si no ganará este partido, si no ganará este otro, porque tienen miedo del contrario? Pues eso es lo que yo votaba antes, porque decía, bueno, a lo mejor si no le doy el voto gana el otro y tal, porque gane el que le dé la gana, si el que salga no nos va a representar. Me da igual si sale el PP, como si sale el PSOE, como si sale el de Vox, que ahora es nuevo, que me da igual. Me da igual. Yo voto, pero no voto por votar de que tenga una creencia en ese voto, voto por el miedo a que lo coja, o sea, que el hecho de que la izquierda no vote se lleve toda la representación de la derecha, básicamente. Siempre había creído que era así, no votar lo tuyo es darle el voto al otro, pero ahora no lo tengo nada claro porque el sistema de recuento de votos ha quedado demostrado que tampoco no termina reflejando realmente y de verdad lo que aparece en las urnas. ¿Tú sientes que defienden tus intereses? Depende... No. Yo lo veo que ellos trabajan para ellos, se aseguran ellos y nosotros los que estamos obrando por la ciudad, los obreros, ellos nos tienen abandonados. No creo que cumplan su palabra o que hagan lo que deberían de hacer, ya que, no sé, últimamente está un poco caos la cosa. Particularmente pienso que el partido que hay ahora gobernando trabaja para los intereses del pueblo. Lo que pasa es que la oposición trabaja para ellos mismos. Si tuvieran que votar pensando en el pueblo, votarían de otra manera. 100% los políticos van por delante, sí. Pero porque ellos se lo creen. Ojalá no fuese así, ¿no? Pero sí, es lo que nos toca vivir. Van a mirar siempre por su propio lado primero, antes que... Ojalá no fuese así, ¿no? Pero siempre mirarán un poquito más por ellos, lo que más beneficie. Lo que pasa es que aquí todo es cuestión de intereses y además de mucho titular. O sea, la política hoy en día se basa, unos trabajan, intentan llevarlo a cabo, otros lo rechazan. Los partidos políticos no defienden los intereses del Estado, defienden los intereses de sus representados, en teoría. Los políticos tienen buenas intenciones y por intereses electorales acaban perdiendo esas intenciones. ¿Tú sientes que tenemos ese control? No, en teoría, o sea, la voz la tenemos, pero al fin y al cabo acaban haciendo lo que quieren. Creo que al final les acaba dando igual, pero la voz la tenemos y yo considero que siempre la deberíamos haber tenido, pero normalmente yo creo que no, se lo pasan un poco por el forro. No hay una escucha a la necesidad auténtica y hay, jolín, demasiados intereses y demasiada corrupción a mayor o menor escala, pero hay mucho arrimar ascuas para sí
y dejar un montón de cosas y sectores totalmente abandonados. Los políticos tienen que irse más a la calle, oír lo que la gente no hace falta. Hay tantas cosas, pero los políticos nada más que hacen que mirarse el ombligo. Y no los políticos que gobiernan, sino los políticos también que ejercen la oposición. Yo no veo que los políticos luchen por nosotros. Yo cada vez que enciendo la tele, que cuando veo política lo paso rápido, es que no veo que lo que dice es que si fulanico ha dicho esto, que si menganico ha dicho lo otro, que si la mujer de aquí es este. Entonces no veo democracia por ningún lado. Los de arriba siempre quieren estar arriba. Los de arriba hacen las leyes a su conveniencia, todo lo hacen solo para ellos mismos, para sus familias, para el poder. Exacto, ellos no quieren soltar, como te digo, ellos quieren tener la pelota y la quieren tener toda la vida, no la quieren compartir, no la quieren soltar. Y lo que pasa es que esa gente a veces no es la apta para estar en ese cargo público. Yo vivo en un barrio que vive mucha gente mayor y le da miedo irse a casa de los hijos unos días por la miedo a la ocupación. Pero miedo, que tiene que estar el vecino, que yo soy la vecina de un hombre mayor y tengo que estar vigilándole el piso o oyendo porque no se lo vayan a ocupar, porque se va el hombre con miedo. Entonces, si arregla lo que es lo del ocupa. Rock. Honestamente creo que hay personas que llegan a la política desde su ego y desde su interés de mandar, y creo que hay personas que llegan con una honestidad y con unas ganas de cambiar las cosas, de pensar en el ciudadano, que llegan además desde lugares donde ellos y ellas lo han vivido, ¿no? Pero me da la sensación de que quien llega con esas ganas o se las quitan de golpe o se le quitan a la persona de golpe. Saben hablar muy bien, saben vender muy bien lo que quieren representar. Sí que es verdad que yo creo que muchos políticos empiezan pensando sobre todo en el pueblo, pero una vez llegas al poder se te come mucho la cabeza, hay mucha gente más detrás que los 5 que salen en televisión. Se corrompen, ¿no? Sí, y que cambia mucho la perspectiva de una vez empiezas a como cuando ya tienes el control. Lo mismo. Sí. Un político con el salario que tiene no sabe lo que es un tanto de IVA. A un político no le importa cuánto paga de impuestos, porque igual yo creo que a lo mejor ni pagan. Bueno, sí pagan, ¿verdad? Cuando van a hacer sus compras cotidianas, me imagino. Es tanto rato peleándose que parece un sálvame de luz, es verdad. Si se ponen sálvame de luz, yo creo que lo bordan igual que los que están allí. Sería incluso mejor, seguramente. Hombre, mejor, más divertido. Cada vez hay más partidos, hay más diversidad y hay más enfrentamientos. Al final, la clase política lo que tiene que hacer es trabajar para el pueblo, para el ciudadano, porque para eso se le paga. Y a veces nos olvidamos de estas cosas, o ellos se olvidan de estas cosas. Porque al final votamos y al final sale un partido, pero se acaban juntando con otros y al final se juntan varios partidos sobre las opiniones, cada uno al final defiende una cosa. Y al final el pueblo, depende de qué cosas, no las solucionan porque solo miran por ellos, depende de qué situaciones, y no se fijan realmente en todas las clases que hay. 100%, qué bien habla. Exacto. Pero para ellos no les afecta en nada porque bueno, igual tienen unos salarios exorbitantes, un salario que no es comparado con el de nosotros. Nosotros ganamos como cualquier persona, ellos ganan demasiado dinero, o sea, no les importa lo que nosotros sentimos, cómo vamos a un supermercado y no nos alcanza. Nos exigen todo. ¿Qué exigimos nosotros a los políticos? Nada. Nada. Y no solamente el político es el que está gobernando, que es el presidente y sus acólitos, es los que están al otro lado. También los pagamos nosotros. Nuestra nevera no está igual de llena que la de ellos, solo eso sí. O sea, están totalmente separados de la realidad de una persona común, ¿no? Esa gente está, ya te digo, en otra clase. Ellos son la clase alta, ellos quieren estar ahí siempre y por eso te digo, ellos quieren estar todo el tiempo con la batuta, no quieren soltar el poder, todo el tiempo con la pelota y los demás, nada. Por favor, que están hablando de cosas cuando ellos tienen el asiento caliente y el sueldo asegurado. O sea, la diferencia entre ellos y nosotros cada vez es más abismal. Y al fin y al cabo ellos tendrían que ponerse en el lugar nuestro. ¿Cuál podría ser la solución? Yo creo menos políticos que hay muchos políticos. Te pones a ver el Senado, te pones a ver todo eso y dices, madre mía, tonta gente, y no hacen nada. Menos políticos y más hacer. Si tuvierais la intención de escucharnos de verdad, es que les voy a pedir simplemente escucha y humildad. Hay un montón de gente que tú sales por la tele y tú dices, pero si no hacen nada por mí, no hacen nada. Entonces, yo no creo en los políticos y no voto. Si llegaran al poder y mantuvieran la escucha de la ciudadanía y la humildad de ponerse al servicio de,
que es lo que tendría que ser la política, ¿no? Personas que cogen la responsabilidad muy grande, por cierto, claro, una responsabilidad muy alta, pero de representarnos, de estar a nuestro servicio. Que cambien a todos los políticos, pero a todos, y vuelvan nuevos, pero gente que haya estudiado política, que la mayoría no han estudiado, no saben ni inglés, que gente que estudie política y sepa lo que el pueblo quiere y se dé un paseo por la ciudad y hable con la gente. Escucha, humildad y respeto a la ciudadanía. Ojalá, pero lo veo muy difícil. Yo también. Yo consideraría que tenemos menos democracia que otros países desenvolupados. Creo que cada vez, en vez de tener más democracia, tenemos menos. No creo que sea un país que pueda dar el ejemplo de ser un país democrático. Espero que la gente despierte un poco. Claro, evidentemente dice, uy, vivimos en una democracia, pero si lo piensas fríamente, no podemos hacer lo que nos da la gana. Estamos muy limitados a lo que podemos hacer, nos quejamos mucho y no cambia mucha cosa. Y bueno, la gente, como todo, el gobierno nos va dejando un poco de sitio para respirar y en base a ahí vamos nadando, vamos sobreviviendo flotando en el mar. Vengo de Cuba, ya te dije, escapé hace 6 años de Cuba buscando democracia y cada vez veo que aquí en España, están siguiendo el mismo patrón de Cuba y Venezuela. O sea, obviamente nos dan la ilusión de la libertad. Es verdad que vivimos en un país considerablemente bastante avanzado comparado con muchos otros países del mundo, pero si lo miramos desde el punto de vista de Europa, de que somos un país del primer mundo y tenemos que dar ejemplo, no lo damos mucho. Creo que esto está pasando sobre todo últimamente, ¿no? Que los jueces se meten mucho en lo que están haciendo los políticos se meten mucho en el tema de los jueces. Y bueno, se están usando los jueces para que meterse en temas y dictar sobre temas que en realidad son temas políticos. El Poder Judicial viene de atrás, se ha jerarquizado muchísimo y todo no se puede cambiar de la noche a la mañana. Ese es el problema de la democracia, de que cualquier partido que entra nuevo está atado a veces para gestionar ciertas cosas. Hay muchas leyes y muchas cosas que hacen los presidentes, la legislatura en general, que no se tiene en cuenta el pueblo y somos nosotros como quien vamos detrás de ellos. Hay que cambiar muchas cosas de la democracia para que sea una democracia de verdad, pero que es el sistema menos imperfecto que tenemos, sí, y que se está acabando la democracia. Bueno, yo creo que hay separación teórica y luego por intereses políticos se mezcla todo. Entonces no podemos utilizar la justicia para resolver temas políticos, pienso yo. La política se resuelve en el Parlamento. No lo veo separado para nada y creo que los últimos acontecimientos y toda la convulsión política que hay ahora está además demostrando que no hay separación de poderes para nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, puedes hacérmelo saber dándole al botón de me gusta y compartiendo el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. También me gustaría recordarte que tienes los links de mis otras redes sociales en la descripción del vídeo, así que si quieres ver más de mi contenido, puedes seguirme por ahí. Y sin nada más que decir, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.